Gran pregunta que nos hacemos todos, sin ser expertos evidentemente, es ¿este tipo de desgracias o tragedias se pueden prever? Pues bien, en todos los países, en todas las ciudades hay estas planificaciones de gestión del riesgo, planificación para prevenir desastres naturales, terremotos, tsunamis, deslizamientos, inundaciones, etcétera. Pero da la impresión de que aquí no estamos gestionando el riesgo, sino más bien estamos remediando la tragedia. Por lo menos eso es lo que dicen los expertos. Uno que conoce mucho porque lo estudia y ha sido permanentemente activo en estos temas, y de hecho fue director de gestión de riesgos de Quito, es Cristian Rivera. Nos acompaña esta mañana. Cristian, buenos días. Estimado Byron, buenos días a toda la gran audiencia de Ecuador TV. Debemos entender primero que los desastres no son naturales. Y por otro lado hay que hacer reducción de riesgos, porque caso contrario sucede lo que vemos hoy en la Gasca, una construcción social del riesgo donde todos aportan, comunidad y autoridades. Y entonces yo me he permitido decir que esto se pudo prevenir, por supuesto. Hoy tenemos tecnología, drones, helicópteros, comunidad organizada, un atlas de amenazas donde se sabe en qué lugares de la ciudad son propensos a movimientos de masa, a inundaciones. Este es un evento que no se lo puede ver desde ese enfoque naturalista que muchos han dicho. Es que es la fuerza de la naturaleza, es que tenía que pasar. No es así, no es así. Debemos aplicar este tipo de sistemas de alerta temprana que disparen señales, en mensajes a los teléfonos celulares, a la central de emergencias, para que la comunidad sepa cómo actuar. Y frente a eso, por ejemplo, en Quito existen los pluviómetros. Los pluviómetros son una especie de, como de baldecitos donde se recoge el agua lluvia, y cuando llega a un nivel, estos empiezan a sonar, tienen alarmas y se disparan alertas a la comunidad. Entonces debemos entender que sí se pueden hacer tareas de prevención, tomando en cuenta que esto no es súbito, no es como un temblor, no es como un terremoto, sino que se va dando un proceso paulatino de acumulación, que en este caso, en la quebrada del Tejado, lo que se produjo es posiblemente, porque se puede ver a lo largo de un talud, el colapso de un talud, capa vegetal, troncos, madera, y esto fue arrastrado por una corriente de agua, baja por la Humberto Albornoz, impacta contra las casas, les genera un grave daño estructural, pasa por debajo del puente y atrapa a las personas que estaban en la cancha, luego coge a la derecha este flujo de lodo y también arrastra a las decenas de vehículos que esperaban el cambio de luz del semáforo, y luego, claro, baja por la Gasca, y hasta el último monitoreo que se hizo, por esa fuerza, porque el lodo tiene una fuerza incontrolable, porque mientras más velocidad va cogiendo y con la cantidad de elementos que tenía, este flujo de lodo fue reportado hasta la Colón y 6 de diciembre, es decir, de varios kilómetros de abajo. Entonces, un poco entender la magnitud de ese evento que se pudo haber reducido, no evitado, pero sí reducido el impacto para no tener que lamentar ahora mismo, según fuentes oficiales, 24 personas fallecidas, 48 personas lesionadas, y todavía se tienen personas desaparecidas, 12 personas desaparecidas. Ayer en la tarde, tras la UPC de la Gasca, la Policía Nacional, el Cuerpo de Agentes de Control, el Ejército y la carrera de atención prehospitalaria de la Universidad Central del Ecuador rescató a 2 personas reportadas como desaparecidas en este parque, porque claro, muchas personas dicen a esa hora estaban caminando por el parque, algunas personas y fueron atrapadas, y como no llovía, nunca pensamos que iba a venir ese flujo de lodo. Entonces las tareas continúan, mi estimado Byron, en la zona de la gas, y también atentos, alertas, porque se puede producir un nuevo flujo de lodo, si más pequeño posiblemente, pero si llueve todavía hay lodo en las vías, sobre todo en algunos sectores donde se han formado como depósitos de lodo, y también en la quebrada todavía hay sedimentos. Entonces esto es preocupante. Sin embargo, hay una estrategia que si se da un flujo de lodo, la gente debe dirigirse a las calles laterales, subir a las partes altas y no exponerse, igual los rescatistas. Entonces eso es lo que se está haciendo hasta el momento en esta gran emergencia,
posiblemente una de las más importantes de los últimos años en la ciudad capital. Cristian, entonces lo que dijo el alcalde Guarderas y el gerente general de la EMOVE, el señor Ceballos, no es técnicamente correcto, porque ellos dijeron, no, es que es la naturaleza, pues eso no lo podía prever nadie, ha llovido más de lo que... Y el técnico del INAMI también lo decía, ha llovido en una jornada lo que debió haber llovido en un mes, por ejemplo. Entonces, no es correcto esa apreciación. Bueno, los pronósticos del INAMI, siempre este centro técnico científico, uno de los referentes del tiempo y del clima a nivel mundial, lo que nos dicen es que va a haber esa probabilidad, hay esa alerta, y al haber esa alerta, más la tecnología, más el atlas de amenaza, ¿qué acciones se tomaron? ¿Qué acciones? Por supuesto, si el INAMI ya nos da esas alertas, hoy va a llover así, este es el pronóstico. Entonces, ¿qué se hace? Inmediatamente elevar a ejecución los planes de prevención que se tiene con tiempo. Y por supuesto también los planes de respuesta. Porque miren, siempre es más importante, en base a los pronósticos del INAMI, hacer tareas de prevención que tienen un mejor impacto. Porque ya cuando solo se responde, se llega a contar muertos, heridos y desaparecidos. Entonces hay que tener en cuenta esa circunstancia, y todavía hay que seguir investigando. Hoy la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Central del Ecuador, con sus especialistas, van a hacer un recorrido a lo largo de esta quebrada del Teja, porque hay que seguir investigando. Es un gran tobogán de varios kilómetros por donde bajó este flujo de lodo. Entonces, no es tener ese enfoque naturalista. Así es que nos tocaba vivir aquello. No se podía hacer nada, se está diciendo entre líneas, y no es así. Se pueden reducir los desastres y los impactos de las emergencias por factores climáticos. Cristian, entonces el peligro está latente, no solamente allí en el sector de la gas, que está quebrada del tejado, sino en las otras, que por ejemplo es la Chorrera, ahí cerca de la Mariana de Jesús, o la del Bosque, o la que queda por la Intisana, y incluso un poquito más allá, en el noroccidente, precisamente de la ciudad. Ahí todas esas zonas que están al pie del Pichincha, ¿son de altísimo riesgo o no? Por supuesto, mi estimado Byron. Recordemos que estamos en las faldas de un volcán. Cuando llueve arriba, ¿cuál es el rol de las quebradas? Son esos desfogues naturales, ¿no es cierto?, hacia abajo. Pero claro, imagínense, estas quebradas no es que terminan en la occidental, en la Mariscal Sucre. No terminan ahí. Si ustedes quitaríamos por un momento esta gran selva de cemento, ¿no es cierto?, los barrios, estas quebradas llegan hasta la 10 de agosto, hasta la 6 de diciembre, inclusive algunas a Iñaquito, a la Carolina, donde antes, hace muchos años, era una gran laguna. Y entonces, ¿qué hace? El agua busca su cauce, ¿no es cierto? Y entonces, a estos desfogues, lo que buscan es llegar por donde históricamente han bajado esta agua lluvia, y entonces el riesgo persiste a lo largo de todas las laderas del volcán Pichincha. Y no solo ahí, tenemos Toctiuc, tenemos Atucucho, ya pasó y murieron compañeros de la empresa de agua potable en Quebrada Caicedo hace pocos meses. Ya tuvimos lo del Pinar. Es decir, hay antecedentes. ¿Cómo no se puede hacer prevención con antecedentes? Ahora tenemos tecnología, mapa de amenazas, comunidad un poco mejor preparada. Se puede implementar sistemas de alerta temprana. Hay elementos, pues no estamos en 1945, cuando se produce también ese aluvión, donde posiblemente no había esas posibilidades o esos recursos. Hoy hay drones, hay helicópteros que podrían hacer sobrevuelos y decir, miren, aquí puede haber un movimiento en masa. Deberíamos monitorear, mandemos personal a tierra para que evalúen. Tenemos geógrafos, geólogos, existen en el municipio gente muy preparada en esa dirección de riesgos, y entonces hay que trabajar muchísimo en la prevención, seguir motivando a los comités de gestión de riesgos en la ciudad, para que la gente, porque ellos son los primeros, las personas que viven cerca de estas zonas de riesgo, son los primeros en responder.
en prevenir, porque están cerca de la amenaza, pues, conocen su entorno, saben qué recursos tienen. Los líderes barriales de las juntas parroquiales tienen sus liderazgos. Miren, tantos elementos que juntados técnicamente, estratégicamente sirven para la prevención. Cristian, pero se ha descuidado como política institucional, me refiero como municipio, no importa si es esta administración, la anterior o la que pasó, se ha dejado de lado la importancia de la prevención y el trabajo de riesgo, por ejemplo, estos temas de tecnología. Yo recuerdo que después del terremoto de Manabí, por ejemplo, se estableció este famoso sistema de alerta temprana de tsunamis y se hicieron muchísimos ejercicios con las sirenas, evacuación de la gente, había estos simulacros y creo que la gente un poco ya entendió el riesgo, el peligro, y además había la infraestructura de prevención de riesgos. Pero acá yo no sé si el municipio se olvidó de ese tema. En realidad, el Estado carece de una política pública de reducción de riesgos. El Estado central, el gobierno central, bueno, hablo del Estado, pero también el gobierno central, los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales estratégicas en este tema de riesgos. Y entonces, claro, hay municipios que posiblemente no le han dado esa importancia a la reducción de riesgos, no entienden que no solo es un mandato del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, a través del artículo 140, ¿verdad? Que son directrices. Y que ¿quién gestiona o quién hace la reducción de riesgos en territorio? El municipio, pues porque conoce el territorio, el espacio, sus culturas, sus particularidades como comunidad. Entonces, no solo es Quito, miren lo que pasa en Balao, lo que pasa en El Palmar, La Maná, en Durán, ahora mismo con situaciones similares. Claro que Quito, esta gran emergencia, ha cobrado lastimosamente, o según el informe de las autoridades, 24 personas, 48 heridos y 12 desaparecidos. Pero insisto, todavía tenemos una política estatal de reducción de riesgos débil. Empezando desde la Asamblea, que tiene más de 12 años, una ley de reducción de riesgos que hasta ahora no la aprueba. 12 años, mi estimado Ben, 12 años. El presupuesto para riesgos es bajísimo en todo lugar, en el gobierno central, en todo lugar. El presupuesto de riesgos es muy bajo. Y muchas veces, como no se valora la reducción de riesgos, los departamentos de riesgos se convierten en oficinas de cuotas políticas, donde van personas con profesiones, obviamente, pero que no tienen capacitación en gestión de riesgos. La gestión de riesgos no solo es un curso, hay que estudiar. Hoy por hoy las universidades de tercer y cuarto nivel tienen especialistas, licenciados en gestión de riesgos. Entonces es un enfoque, es una mirada integral, justamente para cuidar la vida de los seres humanos. Y entonces hay que entender aquello. ¿Y qué hay que hacer? Dar presupuesto, sin lugar a dudas. Fortalecer, por ejemplo, los equipos de riesgos. El Servicio Nacional de Riesgos ya debería subir a la categoría de Secretaría Técnica Nacional, con un nivel asesor directamente al presidente. Ahí también en el servicio existe un equipo, bueno, al menos el que han dejado, un equipo técnico preparado, comprometido con el país. Pero claro, también hay cuotas políticas que el momento de realizar alguna actividad, al carecer del conocimiento, no toman las mejores decisiones. Sí, lastimosamente, como en muchas actividades, queda relegado esto que es importante, y aquí, justo en esta tragedia, se ve la importancia de estos procesos. Cristian Rivera, muchas gracias. A ti un abrazo y a toda la audiencia, muy gentil, estamos atentos a cualquier situación. Y la gente que desee donar ya no más ropa, por favor. Se abrió un centro de acopio cerca a la emergencia, en las inmediaciones de la Universidad Central, en la Facultad de Derecho. La carrera de atención prehospitalaria está recibiendo sus donaciones. Y por favor, ya no vayan al lugar de la emergencia, porque se generan riesgos. Si se da un nuevo flujo de lodo, evacuar tanta gente podría causar problemas. Gracias a la audiencia de Ecuador TV y a ti, mi estimado Bayron. Un gusto, muchas gracias a ti, Cristian Rivera, exdirector de gestión de riesgos y un